¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió entre la muerte y resurrección de Jesús? El Sábado Santo, ese día silencioso entre el Gólgota y la madrugada del domingo, guarda uno de los más profundos misterios del cristianismo. No fue un día vacío, sino repleto de propósito eterno. Mientras su cuerpo yacía en la tumba, su alma descendió a las profundidades, no para descansar, sino en una misión divina: romper las cadenas de los justos que esperaban en las sombras, desafiar el poder mismo de la muerte y preparar el camino hacia la gloria. Descubramos juntos qué ocurrió realmente durante esa descendencia a través de escrituras y tradiciones antiguas, y cómo esto puede cambiar completamente tu comprensión de la redención. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió en Mintas, el silencio del Sábado Santo, fue el grito más poderoso jamás escuchado en el mundo. En la tierra, un silencio invisible y lleno de tensión se extendía. El sol, como avergonzado, se ocultaba tras las colinas de Jerusalén. La propia naturaleza parecía sentir el peso de lo acontecido el día anterior. La ciudad estaba sumida en una crisis tras la ejecución pública de un hombre cuya vida rompió todos los moldes. Ahora, un silencio anormal envolvía todo. No era solo la ausencia de ruido, sino una presión opresiva sobre los corazones y almas de Israel. Era un sábado, un Shabbat de descanso sagrado, pero nunca antes había habido un Shabbat como aquel. Los mercados, normalmente bulliciosos, estaban en silencio. Las calles estaban desiertas, las puertas fuertemente cerradas. En el templo, el constante murmullo de la vida religiosa había desaparecido. Los sacerdotes caminaban con pasos medidos y rostros impasibles, mientras una inquietud voraz corría por dentro. El grueso velo del templo, que separaba lo sagrado del resto del mundo, se había rasgado de arriba a abajo sin explicación humana, exponiendo el corazón del judaísmo como una señal aterradora. Cerca de allí se encontraba la casa de José de Arimatea, donde el cuerpo de Jesús había sido envuelto apresuradamente en lienzos impregnados de mirra y aloes amargos, y colocado en una tumba recién excavada en la roca. Una gran piedra sellaba la entrada, y soldados romanos estaban de guardia vigilante. Ni los romanos ni los judíos comprendían completamente la profundidad de aquel miedo latente, ni podían imaginar lo que estaba sucediendo en ese preciso instante más allá del velo de lo visible. Mientras la tierra permanecía en un descanso lleno de incertidumbre, en la dimensión invisible, algo de proporciones cósmicas estaba en marcha. El verdadero drama no estaba en la tumba sellada, sino en las profundidades a las que descendía el Espíritu de Cristo. Su descenso al reino espiritual no fue una desaparición en el aire, sino una misión divina. Según la antigua espiritualidad hebrea, el Sheol era el destino común de justos e impíos muertos, un reino de sombras y ecos apagados, donde el homenaje a Dios cesaba y la conciencia parecía disolverse. Con el influjo del pensamiento griego, este lugar sería conocido como Hades, no el infierno ardiente lleno de azufre pintado por muchos, sino un vasto reino subterráneo, una especie de antesala dividida. De un lado, un lugar de tormento, donde la ausencia de Dios consumía a aquellos que vivieron en rebeldía. Del otro lado, el seno de Abraham, un refugio de consuelo para las almas de los justos, esperando la promesa. El descenso del Hijo del Hombre a este reino no era una idea completamente nueva. El rey David, movido por una intuición profética, cantó en el Salmo 16:10: «No dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». El apóstol Pedro revelaría en Pentecostés que David hablaba del Mesías. Entonces, ¿por qué el Mesías iría al Sheol si no iba a quedarse allí? Esa era la clave. En Jerusalén, mientras las mujeres preparaban más especias impedidas por la ley del sábado de acercarse a la tumba, y los discípulos estaban rotos por el miedo, escondidos tras puertas cerradas, Pilato intentaba lavar su conciencia en su palacio, y los fariseos aseguraban que los rumores de resurrección no tuvieran oportunidad. Fue entonces cuando Jesús atravesó conscientemente el umbral entre la vida y la muerte, entre el tiempo y la eternidad.
Su cuerpo estaba inmóvil, sí, pero su alma vibraba con propósito divino. Su muerte no había sido el fin, sino el portal. La aparente derrota en la cruz preludiaba una conquista inimaginable. Lo que parecía una pausa desolada fue, de hecho, el comienzo de una revolución espiritual que sacudiría los cimientos del cosmos. Lo que los hombres llamaron un final, en verdad, fue solo el preludio de un desenlace glorioso. Mientras el reino visible estaba en un silencio abrumador, el reino invisible vibraba con una intensidad impresionante. Era el silencio más ensordecedor de la historia porque, cuando la voz terrena del Mesías se apagó, comenzó a resonar con una autoridad sin precedentes en las profundidades del abismo. Allí, en el mismo corazón del Sheol o Hades, algo que desafiaba toda lógica estaba a punto de ocurrir. En el momento preciso y cargado de eternidad en que la última gota de su sangre redentora tocó la tierra del Gólgota y Jesús entregó su último suspiro, un acontecimiento trascendental tuvo lugar. Un impacto espiritual recorrió los rincones más olvidados del universo. No solo era la muerte de un hombre justo, sino una irrupción divina en el orden caído establecido desde el Edén. Por primera vez, el Hijo del Altísimo, la palabra hecha carne, ahora en puro espíritu, descendía voluntariamente al dominio de los muertos. Este acontecimiento era tan colosal que ni siquiera los grandes profetas pudieron vislumbrar su magnitud total. Jesús, el Cordero, el sacrificio vivo, no era una mera presencia pasiva, sino un rayo de luz divina penetrando la oscuridad más densa. Tal como las Escrituras habían susurrado, había descendido a las partes más bajas de la tierra. Pablo menciona en Efesios 4:9 y Pedro en su primera carta, 1 Pedro 3:18-19, que aunque Cristo había muerto en la carne, fue vivificado en el Espíritu, en el que también predicó a los espíritus encarcelados. El concepto de Sheol, el reino de sombras, y espera, era familiar para los judíos. No era necesariamente un lugar de castigo para todos, sino un estado intermedio, una suspensión donde la justicia final aún no había sido ejecutada. Aquí, hasta los grandes santos del Antiguo Testamento no podían acceder plenamente a la presencia de Dios porque el sacrificio perfecto todavía no había sido ofrecido. A este reino expectante descendió Jesús, no como un prisionero arrastrado por la muerte, sino como un rey conquistador. Su descenso no fue un oscuro viaje derrotado, sino la marcha solemne y decidida del Redentor, cruzando el umbral de los siglos para mirar a la muerte a los ojos y desafiar su poder. Su presencia pura y santa era como un relámpago en la noche, eterna del Hades, desintegrando la oscuridad. Los ecos de aquel lugar comenzaron a vibrar de una nueva manera. Las almas que allí habitaban desde tiempos inmemoriales sintieron una perturbación, un cambio radical en la atmósfera espiritual. Aquellos que habían muerto esperando, aferrados a las promesas de Dios aunque nunca las vieron realizadas en vida, sintieron una inquietud sagrada. Las venerables almas de Adán, el primer hombre, de Abel, el primer mártir, de Enoc, quien caminó con Dios, de Abraham, el padre de la fe, de Moisés, el legislador, y de todos los profetas y justos de la antigua alianza, experimentaron una agitación santa. Para estas almas justas, no era un fuego de castigo, sino un refugio de paz expectante. Había esperanza en el vientre de Abraham, pero en las regiones más profundas, reservadas para los rebeldes, resonaba una alarma espiritual. Allí los ángeles que abandonaron su dignidad permanecían encadenados en prisiones de oscuridad, y la sombra del pecado que había manchado generación tras generación ahora enfrentaba una luz que la oscuridad no podía extinguir. Jesús, vibrante en espíritu, avanzaba no como un fantasma errante, sino como el Logos eterno revestido de autoridad celestial. El abismo no recibió a un nuevo huésped resignado, sino a su juez y señor. Con su descenso, comenzaba el acto más misterioso y poderoso de todo el plan de redención, la proclamación de la victoria divina en el propio territorio del enemigo. Mientras, tanto en la tierra, nadie entendía lo que estaba ocurriendo. Ninguna tumba se había movido. El mundo aún estaba inmerso en la ilusión de que todo había terminado con la muerte en la cruz.
pero en las profundidades del ser, donde la luz de la esperanza parpadeaba tenuemente, el Hijo de Dios caminaba con paso firme, desentrañando los misterios guardados desde antes de la creación del mundo, al encontrarse con los justos en el seno de Abraham. El temor a la muerte ha perseguido a la humanidad desde sus inicios, no solo por el dolor físico, sino por su insondable misterio. ¿A dónde vamos después? Las culturas han tejido mitos y respuestas, pero las escrituras hebreas hablaban insistentemente del Sheol, esa morada de sombras que aguardaban expectantes. Cuando vemos a Jesús descender a este reino, un reino que, con el tiempo y tras el contacto con el mundo helénico, empezó a ser entendido como un lugar dividido, similar al Hades griego, pero con una atmósfera más sobria, nos damos cuenta de una espera sombría sin respuesta clara. ¿Quién te alabará en el Sheol? David lamentó, preguntándose por la muerte que no alaba a Dios. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús nos dio la clave más clara sobre esta realidad. Esta historia no solo reveló destinos eternos, sino que también confirmó que el Sheol estaba dividido. Un lado de tormento consciente para quienes rechazaron a Dios, y el otro, el seno de Abraham, un refugio de paz para los justos, separadas por un abismo intransitable. El descenso del Hijo del Hombre a ese lado de tormento no fue para ofrecer una segunda oportunidad, sino para atestiguar la justicia divina. Allí se encontraban las almas que habían vivido para sí mismas, sufriendo las tormentas de un fuego inextinguible, llevando la carga de su propia conciencia despierta. El hombre rico clamó en vano por alivio, mientras que los escarnecedores y orgullosos se enfrentaban a la desesperación de una espera inminente de juicio final. Del otro lado, en el seno de Abraham, el ambiente era distinto. Aquí no había propósito redentor, ni fuego ni castigo, sino un lugar de serenidad. Los patriarcas, profetas y hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento aguardaban, con la esperanza de la promesa en que habían creído sin verlo cumplido. Imaginen la escena donde se encontraban Abraham, el amigo de Dios y padre de la fe, con ojos enfocados en los cielos; Isaac, hijo del milagro; Jacob, quien luchó con el ángel; y José, el soñador que salvó a su pueblo; y Moisés, el gran libertador que habló con Dios cara a cara. Allí estaba también David, el rey conforme al corazón de Dios, cuyas palabras eran ecos proféticos del Mesías; Isaías, que había vislumbrado la gloria del futuro Salvador; Noé, el predicador de justicia; Ruth, la fiel moabita; y Job, quien en medio de su agonía declaró: «Sé que mi Redentor vive». En medio de esos grandes hombres y mujeres, Jesús no descendió como un más en espera, sino como la realización viva de todas sus esperanzas, llevando consigo la palabra eterna que dio sentido a cada una de sus vidas. No vino para esperar con ellos, sino para anunciarles con la autoridad del cielo que la espera había terminado. El gran abismo que separaba las dos regiones del Hades no tembló porque alguien iba a cruzarlo, sino porque aquel que tenía autoridad sobre ambos lados, el juez de vivos y muertos, había llegado. Su presencia divina rasgó las barreras del tiempo y del espacio espiritual, trayendo a la conciencia de aquellos muertos justos la verdad absoluta. El Mesías había triunfado. No era más una sombra profética. La figura tan anhelada estaba allí, real, gloriosa en espíritu. Las profundidades del Sheol, que durante milenios solo albergaban los ecos silenciosos de las generaciones pasadas, temblaron como si un trueno cósmico hubiese estallado en su centro. Por primera vez, el príncipe de la vida entró voluntariamente al reino de la muerte, no para ser su prisionero, sino para despojarlo de su poder, para redimir a aquellos que depositaron su fe en él, aunque solo lo conocieron por la promesa y la sombra. Así comenzó el fin del dominio del abismo, porque aquella que descendió sin estar vacía, pero desbordando de autoridad divina, comenzó a romper las cadenas espirituales que, durante siglos, mantuvieron a los justos separados de la plena presencia de Dios. En la atmósfera del seno de Abraham, aunque siempre serena,
se vibraba con la expectativa de un milenio que se cumplía. No era el paraíso celestial, aún no, pero la promesa ya estaba en la puerta de aquel cuarto sagrado, y las almas de los justos que vivieron y murieron aferrándose a esa fe estaban a punto de ver la fidelidad de Dios realizada en la forma de la victoria viviente de su Salvador. La expectación era palpable. Un aire de transformación vibraba en cada rincón del seno de Abraham. Las almas que habían esperado durante tanto tiempo ansiaban un desenlace que, después de generaciones de promesas y vislumbres, finalmente se encontraba al alcance. Mientras cada uno de ellos recordaba las palabras dadas por Dios, sus corazones latían con fuerza, sumidos en la anticipación de la llegada de aquel que vendría a cumplir su promesa de salvación. De repente, en medio de este ambiente cargado de expectativa, la esencia misma de la redención se hizo presente. Jesús, el Hijo de Dios, apareció ante ellos no solo como el Maestro, sino como el cumplimiento de todas las esperanzas y anhelos. Su luz desbordante atravesó la oscuridad que había envuelto el Sheol durante milenios, y la noticia de su victoria se propagó rápidamente entre aquellos que habían estado en la espera. «Aquí estoy. La espera ha terminado», proclamó con poder. La misión sagrada de liberación que había iniciado se hacía realidad, y aquel reino de sombra se iluminaba con la luz de su presencia. Las almas de los justos, que habían vivido con fe, podían sentir que la promesa de sus sufrimientos había llegado a un clímax. Se sintieron revigorados, llenos de vida, pues sabían que la redención estaba aquí y que sus esperanzas no fueron en vano. La alegría estalló en un coro de alabanzas mientras las generaciones perdidas de la fe reconocían a su Salvador. Cada uno, desde Adán hasta los últimos justos, comprendió que la brecha que los había mantenido separados del Padre estaba siendo cerrada. Jesús, en toda su gloria, se dirigió a cada alma, recordando las promesas y reafirmando que ahora podían entrar en la gloria preparada para ellos. La conversión del Sheol en un lugar de expectativa a uno de paz y redención fue un momento trascendental. Ellos no estarían más a la espera de la promesa. Esa promesa estaba frente a ellos en la misma persona de Cristo, y cada alma sintió la profunda conexión entre ellos y su Redentor. Las sombras que antes los rodeaban comenzó a disiparse en el fulgor de su luz. En este punto, la esencia de la liberación llegó más allá de las almas de los justos. La misma naturaleza comenzaba a responder al impacto de este acontecimiento divino. La tierra que había temido y callado se preparaba para un nuevo amanecer. La victoria de Cristo no solo sería un triunfo espiritual, sino que resonaría en el mundo físico, desatando la esperanza de la creación misma. Mientras Jesús les ministraba, se reforzaba no solo su divinidad, sino la conexión profunda que cada una de estas almas tenía con la creación. Era un momento de restauración, no solo para los hombres, sino para el cosmos entero. Por fin comprendían la magnitud del sacrificio que pronto se revelaría a la humanidad. La muerte de Jesús en la cruz no era solo el final, sino el principio de una nueva vida. Con su victoria sobre la muerte y las tinieblas, Jesús estaría pronto preparado para regresar a la tierra y traer el mensaje de esperanza que transformaría vidas por generaciones. Sin embargo, la historia no terminaba aquí. La gloria de su resurrección formaría un nuevo pacto, un camino de salvación accesible a todos, tanto judíos como gentiles, un mensaje de amor y redención que florecería por todas las naciones. Así, mientras Jesús se dirigía a la luz que anticipaba su resurrección, el eco de su voz resonó por los siglos venideros. He vencido al mundo. Con cada paso que daba hacia su nueva vida, la historia de la humanidad se transformaba. La redención se extendía a todos los rincones de la tierra, y las sombras de la desesperanza se dispersaban ante la luz resplandeciente de su victoria. La victoria sobre la oscuridad estaba sellada, y la esencia de la redención se perpetuaría en la vida de todos aquellos que creerían. Su sacrificio no había sido en vano, era un puente hacia un futuro eterno, donde el amor, la justicia y la gracia se encontrarían en perfecta unidad.
Todo lo que había sido profetizado se cumplió a través de él, y la restauración de la creación estaba a la vista. El tiempo de la espera había llegado a su final. La victoria de Jesús marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, uno donde la vida triunfaría sobre la muerte, donde el amor disolvería el miedo, y donde cada alma tendría la oportunidad de abrazar la esperanza eterna que Él ofrecía. Aquello que había hecho latir sus corazones era una luz diferente, no como ninguna otra. No se trataba del sol, era una antorcha, algo infinitamente más puro y vívido, una luz que no cegaba, sino que despertaba el alma. La presencia que se manifestaba no requería presentación alguna. Ellos lo vieron, reconocieron a aquel por quien habían estado esperando, al profetizado, al amado. Sin conocerlo como Jesús de manera terrenal, Él no descendió como un ángel, mensajero ni como un espíritu. Vino como la realización absoluta y definitiva de cada promesa hecha por Dios desde el principio. Él emanaba una autoridad real, pero también una ternura, un poder creativo infinito y al mismo tiempo una cercanía. Redentora. Era el mismo que había nacido de una virgen, curado a los enfermos, multiplicado los panes y llorado por Jerusalén. El Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Las tradiciones dicen que fue Abraham quien lo reconoció primero. Sus ojos, que una vez miraron las estrellas esperando un hijo, ahora contemplaban al Hijo eterno con lágrimas de una alegría acumulada a lo largo de los siglos que brotaron mientras su voz se quebraba de tanto anhelar. «Es Él», susurró con asombro. Moisés había deseado ver la gloria de Dios y solo había vislumbrado sus espaldas. Ahora lo contemplaba sin velos, temblando de reverencia. David, el dulce cantor de Israel, cayó de rostro en la tierra, porque el Señor, a quien llamaba mi Señor en espíritu, estaba ahora ante él. Jesús caminaba entre ellos con la familiaridad de un pastor en su rebaño. No necesitaba explicar quién era. Cada alma lo sabía en lo más profundo de su ser. Era el Verbo, la promesa convertida en realidad. La sangre del Cordero que ahora ellos comprendían tenía el poder infinito para abrir la puerta celestial que nunca habían podido cruzar solos. Una emoción indescriptible llenó el lugar. Más que alegría, era plenitud. Era la respuesta a siglos de fe en cada profecía, cada símbolo del tabernáculo, cada sacrificio en el altar, cada palabra inspirada. Todo convergía en él. La fe de milenios ahora tenía un rostro, una voz, una mirada. Y Jesús no dio un discurso largo, no era necesario. Sus palabras eran simples, impregnadas de poder celestial. He venido para llevarlos conmigo. El reino de mi Padre está abierto, el camino ha sido preparado, el velo del templo se ha roto y el velo que los separaba de Dios también. La espera ha terminado. Los patriarcas no clamaban con el corazón, ardían en un fuego sagrado de adoración silenciosa y profunda. La gloria no residía en el lugar, sino en la persona que estaba en medio de ellos. Mientras esto ocurría, del otro lado del abismo, los condenados observaban impotentes, sentían un cambio radical, aunque no podían compartir en él. La luz deslumbrante que inundó el seno de Abraham no era suficiente para superar su oscuridad, pero les reveló dolorosamente la verdad que habían rechazado en vida. En la vida del Mesías, la redención era real, era posible, y su propia oportunidad había sido perdida para siempre. Entonces Jesús extendió sus manos espirituales, aquellas que pronto llevarían las marcas físicas de las uñas, y con una autoridad serena, comenzó a llamar a los justos del antiguo pacto uno por uno. Ya no había más sombras expectantes. Eran almas vivificadas, listas para seguir a su pastor. Y mientras la tierra permanecía sumida en la aparente calma del sábado, en las profundidades del mundo invisible, comenzaba a formarse una procesión sagrada, la primera de su tipo. Porque el Hijo de Dios no había descendido solo para proclamar su victoria personal, sino para liberar a los cautivos de la esperanza, aquellos que por incontables generaciones habían aguardado su venida. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido.
y lo que había perdido estaba encontrando incluso en la parte más remota del reino de las sombras, proclamando a los espíritus cautivos en ese reino donde los ecos del pasado resonaban en un silencio opresivo. Una voz se elevó, una voz que no pertenecía a aquel lugar. No era el lamento de un alma perdida, ni el murmullo de los justos esperando. Era una declaración, una proclamación que haría temblar los mismos cimientos de la eternidad caída. Jesús, el Hijo de Dios, el hombre vivo, no estaba solo entre los justos redimidos, sino que también se encontraba ante otros cautivos, presentándose como testigo fiel y verdadero. Su sola presencia fue un sermón devastador. Sin embargo, esta proclamación no era para los justos que ya estaban con él y comprendían su misión, ni tampoco era una oferta de arrepentimiento para los perdidos en el lugar de tormento, cuyo tiempo de decisión había sido aprobado. Era un anuncio solemne, casi judicial, dirigido a un grupo específico mencionado por el apóstol Pedro: los espíritus prisioneros. Pedro nos da la clave en su primera carta, capítulo 3, versículos 19 y 20, donde habla de aquellos que desobedecieron en los días de Noé, mientras el arca estaba siendo preparada. Se refiere a seres espirituales de una era sombría, quizás ángeles caídos o entidades relacionadas con la profunda corrupción que causó el diluvio universal, generaciones cuya rebelión fue tan abrumadora que Dios intervino directamente para juzgarlas. Su juicio no fue suspendido, como Pedro señala, fueron confinados en prisiones espirituales como un aviso perpetuo sobre las consecuencias de la rebelión contra el Creador. En esas profundidades, Cristo en su espíritu glorificado apareció, no como evangelista ofreciendo salvación, sino como un heraldo real proclamando victoria. Su mensaje para ellos no fue una segunda oportunidad, sino una confirmación de que el plan de Dios era irrevocable. La redención ya había sido sellada por su sangre, y el reino que ellos habían intentado corromper y destruir con su antigua rebelión ahora se afirmaba más firme e inquebrantable que nunca. La voz de Jesús, aunque no necesariamente un grito físico, resonó con la autoridad de un trueno espiritual que penetró las estructuras invisibles de esas prisiones eternas. Cruzó las barreras del tiempo y la dimensión, declarando que era el momento señalizado. El Cordero de Dios había sido sacrificado, y el pecado cuyo poder habían expandido había sido derrotado en su raíz, dejando a la muerte sin su aliado. La última palabra del trono del Padre permanecía inquebrantable y victoriosa. En el silencio que siguió a esa proclamación divina, aquellas entidades prisioneras comprendieron la magnitud de su derrota final e irreversible. Eran ángeles caídos que una vez manipularon imperios y causaron caos en la tierra primitiva. Ahora, ante la presencia del ungido de Dios, se encontraban atrapados en un silencio absoluto bajo el peso insuperable de la gloria del Hijo. La visita de Dios, a través de Jesús, a ese lugar no fue para ofrecerles salvación, sino para confirmar que su juicio fue justo y se mantuvo firme. Era una declaración de que el reino de Dios avanzaba imparablemente, a pesar de sus antiguas tentativas de destruir lo que deseaban corromper. La humanidad creada a la imagen de Dios había sido restaurada y levantada por un hombre, el segundo Adán, que vivió sin pecado y murió en perfecta obediencia. No hubo advertencias o dudas en su mensaje. Fue la confirmación de su fracaso total. Los justos que siguieron al Mesías en espíritu fueron testigos privilegiados de esta escena majestuosa. Comprendieron entonces una dimensión más profunda. La victoria de Cristo no fue solo sobre la muerte humana y el pecado individual. Fue una victoria sobre las fuerzas cósmicas del mal que habían operado desde antes de la humanidad. La redención no solo fue un acto de misericordia hacia los hombres, sino también una demostración de justicia y sabiduría de Dios ante todos los poderes invisibles. El apóstol Pablo escribiría más tarde en Efesios 3:10 que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a través de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Jesús había descendido no solo para liberar a los cautivos de la esperanza, sino también
para exponer públicamente y avergonzar esos poderes oscuros que habían creído ser intocables, como Pablo resumiría en Colosenses 2:15. Despojando a los principados y potestades, exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Mientras aquellos poderosos seres caídos y encadenados se postraban ante la luz pura que emanaba del Santo de Israel, el triunfo de Cristo resonó a través de todo el submundo. No quedaba duda de que el Hijo de Dios había conquistado cada rincón del dominio de la muerte y que la oscuridad había sido desafiada en su propio escondite más profundo, sin poder prevalecer. Desde ese momento, la misión de la redención ya no sería un enfrentamiento directo, sino una consolidación de la victoria del conquistador. No se quedaría en las profundidades. Había llegado a reclamar lo que era suyo por derecho, la creación y la redención, marcando con su paso triunfante cada dimensión del universo. Las cadenas ahora serían rotas, no para los rebeldes impenitentes, sino para los redimidos que aguardaban su liberación. Porque aquel que había descendido al Hades, como si estuviera muerto, estaba más vivo y poderoso que nunca, tomando las llaves de la muerte y del Hades en las profundidades de esa dimensión invisible, donde las almas habían esperado y los pactos antiguos resonaban. Un acto de poder supremo estaba a punto de culminar. La victoria sobre la oscuridad que antes había reivindicado el control sobre el destino final de la humanidad iba a manifestarse. Este acto final de liberación sería el testimonio de la rendición definitiva de su usurpado poder. No bastaba que Jesús hubiera descendido como un rey victorioso. Tampoco era suficiente que los justos fueran testigos de su gloria redentora o que los ángeles caídos reconocieran su derrota irrevocable. Faltaba un último acto, cargado de simbolismo, profético y poder eterno: tomar posesión de las llaves. En la simbología bíblica, especialmente en el Apocalipsis, las llaves representan autoridad y control, el derecho soberano de abrir y cerrar, de permitir o de negar acceso, de liberar o apresar. Desde la caída de Adán, la muerte como consecuencia del pecado había ejercido su dominio al mantener las llaves de su propia morada sombría y del Hades, ese reino oscuro de espera y separación. Mantener sus puertas cerradas impedía que incluso los justos accedieran a la presencia de Dios, ya que nadie podría salir por sus propios méritos. Pero esas llaves estaban a punto de ser reclamadas. Con determinación y autoridad, Jesús estaba listo para abrir las puertas del cautiverio y liberar a aquellos que habían estado en la espera de su redención. Cada paso que daba hacia el abismo era un paso hacia la restauración de lo que había sido corrompido. Este acto no solo cambiaría el destino de las almas que aguardaban, sino que también tendría repercusiones eternas en todo lo creado. Las almas de los justos que aguardaban en el seno de Abraham sentían la expectativa creciente. La promesa de liberación resonaba en sus corazones. La espera, que había sido larga, estaba llegando a su fin. Las sombras de su confinamiento se disipaban ante la luz inminente del Rey. El mensaje de esperanza y salvación estaba a punto de ser proclamado, no solo a ellos, sino también a toda la humanidad en la tierra que aún dormía en la ignorancia de lo que estaba sucediendo en las profundidades. Con cada revelación, cada palabra pronunciada y cada clave de autoridad asumida, la misión de Jesús se expandía. No solo liberaría a aquellos que habían vivido en fe, sino que demostraría a las fuerzas oscuras que su tiempo había terminado, que habían fracasado en su intento de destruir el plan divino. Era un nuevo amanecer, y el eco de la victoria de Cristo resonaría a través del tiempo y el espacio, marcando la nueva realidad para cada ser humano que eligiera creer. A medida que las llamas de la redención danzaban en el cielo de la eternidad, el universo entero estaba a punto de ser testigo del acto supremo de amor. La muerte y la oscuridad ya no tendrían el último sayo, pues Cristo se alzaría como el vencedor. Las cadenas de la esclavitud espiritual se romperían. La luz de su presencia se esparciría, ofreciendo salvación no solo a los justos, sino a toda la creación que anhelaba liberarse de la corrupción del pecado. El desfile de las almas redimidas comenzaría, un movimiento sagrado que cambiaría el curso de la historia.
La promesa de vida, esperanza y redención brillaría con más fuerza que nunca, apuntando hacia el futuro glorioso que aguardaba a todos aquellos que creyeran. La victoria había sido proclamada, y lo que estaba por venir sería aún más glorioso de lo que cualquier ser humano habría podido imaginar. Con fe renovada y corazones ardientes, aquellos que habían esperado finalmente recibirían la plenitud de la redención de su Salvador. Nadie puede ascender a la eternidad sin antes cruzar el umbral de la muerte y del pecado. Jesús, el legítimo, heredero de toda la creación, vino al mundo como el Redentor, recuperando lo que Adán había perdido en el Edén. En el libro del Apocalipsis, Jesús afirma tener las llaves de la muerte y del Hades, simbolizando su autoridad sobre el destino final de las almas. Este acto de tomar las llaves representó su victoria y autoridad, derrotando a la muerte no por la fuerza, sino por el derecho de redención, rompiendo sus cadenas. Con su ascensión, proclamó que aquellos que creen en Él no sufrirán la segunda muerte y abrirá un nuevo camino a través de la muerte. El Hades, anteriormente un lugar de espera, ahora se convertía en un espacio de gloria. La redención no se limitaba a rituales antiguos, sino que se manifestaba en el sacrificio perfecto de Jesús, que estableció un nuevo pacto inscrito en los corazones de los redimidos. Esta transformación trajo liberación y esperanza, eliminando el miedo a la muerte. La resurrección de Jesús representó el inicio de una nueva era divina. No sería un simple regreso a la vida, sino una glorificación absoluta, estableciendo el modelo para todos los que creen. Los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento finalmente vieron el cumplimiento de las promesas, pues ya no eran solo fieles esperando. Así, una procesión de almas redimidas ascendió, celebrando la victoria sobre la muerte y encontrando su lugar en el reino celestial. Este evento no fue solo una alteración histórica, sino un testimonio de la nueva alianza que garantiza la vida eterna para todos los que creen. El silencio del Sábado Santo fue un momento de preparación divina, donde grandes cambios ocurrieron en el plano espiritual, preparando la tierra y el cielo para la gloriosa resurrección. Finalmente, la victoria de Jesús en la cruz no fue el fin, sino el inicio de un nuevo capítulo. La puerta hacia la vida eterna se abrió y la muerte fue derrotada. El creyente en el nombre de Jesús ahora tiene la promesa de vida abundante y eterna. La historia del Sábado Santo revela que, incluso en momentos de silencio aparente en nuestras vidas, Dios sigue actuando poderosamente, recordándonos que nunca estamos solos.